Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hoy vamos a hacer otra sesión de astrología. Esta vez quiero hacer una práctica alrededor de la carta de Claudio Naranjo. No sé quiénes de ustedes conocen o han oído hablar de Claudio Naranjo, un psicólogo muy importante del siglo XX que fue uno de los que promovió inicialmente el eneagrama y también fue uno de los pioneros en el tema de la utilización de los psicodélicos en el tratamiento psicológico. Entonces, pues es una persona muy, muy interesante y al ver la carta encontré cosas que son bastante sorprendentes. Entonces, me gustaría compartirles la carta de él para que vean también cómo se lee una carta y para qué le sirve a uno, ¿no? Ver cómo está constituida una persona. Porque hay algo que está más allá del tiempo, que es el espíritu de búsqueda. Tal vez uno, mientras más sabe lo que busca, más sabe que no lo conoce, más sabe que no sabe qué busca. Quien acepta el misterio, tal vez está en mejores condiciones de estar en resonancia con lo misteriosa que es la vida. Listo. Entonces, a la izquierda tenemos la carta astral de Claudio Naranja y a la derecha tenemos el mapa que ya hemos utilizado varias veces para facilitar la comprensión de los diferentes colores o signos o elementos de la carta. Entonces, lo primero que yo hago cuando voy a mirar una carta es mirar dónde tiene el sol una persona. Ahí donde tiene el sol, vamos a ver cuál es el propósito vital, al menos en potencia, ¿no? Entonces, aquí lo primero que vemos es que él, Claudio, tiene un sol en el signo de Sagitario. ¿Qué es el signo de Sagitario? Pues yo aquí en el signo de Sagitario escribí como propósito para Sagitario iluminar. Entonces él viene con ese propósito de iluminar. De todas las posibles posiciones dentro de Sagitario, él nació en los primeros grados. Quiere decir que él es Sagitario, Sagitario. Y además de ser Sagitario, él nació en un espacio que en astrología llamamos las casas. Esta es la casa número uno. Es la que normalmente se conoce como el ascendente. Claudio Naranjo, paradójicamente, nace con el ascendente en Escorpio. Y esto es ya de por sí una ecuación muy interesante, porque si bien le dicen que su propósito es iluminar, el ascendente, que es el modo de comenzar, por eso está el número uno, es precisamente ir hacia la profundidad. Entonces, para poder llegar a iluminar, tiene que comenzar por la profundidad. Entonces, ya ahí nomás en solo esos dos elementos está planteado el tema fundamental de la vida de Claudio Naranjo. ¿Qué más elementos podemos ver en la carta? Pues no solo tiene el sol en el signo de Sagitario, sino que él escribió una autobiografía muy completa de lo que era su vida y me gustó mucho sacar unos apartes, sobre todo donde él ponía fechas, para verlo astrológicamente. Entonces, me voy a basar mucho en la misma descripción que él hizo de sí mismo, ¿no? Para contar su historia. Entonces, él comienza hablando de que él su familia, ¿no? El núcleo familiar donde nació, le gustaba mucho la música y tenían formación musical. Y pues lo primero que yo veo es, bueno, ¿y dónde se ve esa formación musical en una carta astral? Entonces, aquí yo empiezo a ver que, primero que todo, la casa 12 nos habla de todo lo que es lo prenatal. ¿Sí? Porque si la casa uno es el lugar donde uno estudia, donde uno nace, pues la 12 es el momento antes del nacimiento. Y en esa posición tiene el planeta Venus. Venus yo lo llamo el planeta artista,
¿no? Es el planeta que tiene que ver con la sensibilidad. Y ese planeta está en el signo de Libra, que es la forma de actuar sensible, ¿no? La que tiene que ver con la armonía. Entonces ya de entrada un Venus, ¿no? En Libra tiene poderes expresivos, ¿no? Además, pues yo siempre leo estos colores secundarios y ahí vemos el color blanco que corresponde a Leo, que es, ¿no? El Leo es el signo en el que vemos cómo una persona se expresa, cómo una persona vive. Entonces, esto obviamente da una sensibilidad artística inconsciente, ¿no? Ya después si vamos a ver otros candidatos para el tema de la música, pues yo siempre he encontrado como clave que cuando Saturno se conecta con una línea con Neptuno, ahí hay un talento para la música. ¿Por qué? Porque Neptuno es el planeta de la hipersensibilidad, ¿sí? Tiene que ver con Piscis. Y Saturno es el planeta de la norma, del ritmo, de la exactitud. Entonces, cuando una persona puede combinar esa exactitud con esa inspiración, tiene potencial para ser músico. Entonces, pues no solo este tipo de relaciones que estamos viendo acá, sino cuando están juntos o cuando, bueno, los que ya saben más de astrología verán que puede haber muchos otros aspectos que dan este potencial. Pero ya solo con eso ya ve uno por qué él comienza con ese entorno musical, pero a la hora de comenzar, él se convierte en médico. ¿No? Y entonces la medicina está más relacionada con el signo de Escorpio que con el signo de Libra, porque la medicina busca transformar al ser humano cuando está enfermo. En cambio, Libra lo que busca es ese comprender al otro, ¿no? Entonces, ese ascendente empieza a cada vez a manifestarse más. Vean que si ven que el dodecanato, ¿no? Que son estos colores de adentro, está en el azul oscuro corresponde al signo de Piscis, ¿no? Entonces, el signo de Piscis es un signo que nos habla de esta apertura espiritual. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Pues unimos la idea de apertura espiritual con la idea de transformar o de profundizar, ¿no? Entonces, esto lo que quiere decir es que la vida lo va a llevar a profundizar un tema espiritual, ¿no? En un tema de transformación espiritual. Si además tiene un sol en la uno, pues su propósito es encontrar el sentido de sí mismo, ¿no? Fundamentalmente. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahí vemos cuál es el propósito, el sol, y de dónde parte, ¿no? Parte de Escorpio. Entonces, hay un trecho bien largo entre Escorpio y Sagitario. Hay un trecho bien largo en la sensación de que las cosas han llegado a su fin, ¿no? Y se están desbaratando, y la idea de renacimiento, ¿no? Y él encarna perfectamente ese mito, ¿no? El mito del renacimiento, el mito del ave fénix, que resurge de las cenizas. Entonces ya vamos a ver en su historia cuáles son esas cenizas y cómo llega, ¿no? a un fondo, en un momento indispensable para poder surgir. Entonces, ¿qué más elementos tiene la carta de Claudio Naranjo? Por un lado, podríamos ver que el Sol que está en Sagitario va a estar conectado con Júpiter. Esto es algo de astrología un poco más avanzada, pero para mí es fundamental porque es lo que nos empieza a dar realmente las claves, ¿no? Entonces, ¿cómo lo explico yo? Pues lo que yo digo es que todo signo zodiacal, entendido como un vehículo, va a tener su conductor, ¿sí? El conductor elegido. Entonces, el conductor elegido del signo de Sagitario es Júpiter. Entonces, Júpiter tiene algo que decirnos sobre el Sol en Sagitario, porque es como si el conductor original tuviera el manual de instrucciones de Sagitario, y para que el Sol pueda actuar sagitarianamente tiene que preguntarle,
a este Júpiter. ¿Y qué le va a decir este Júpiter? Pues le va a decir en dónde está. ¿Y en dónde está? Pues vean que este Júpiter está aquí en el color verde, que corresponde al signo de Virgo. El signo de Virgo es el signo que vamos a utilizar para todo lo que sea ordenar. Ordenar, entiendo yo, reparar, sanar, eh, contabilizar, todo lo que sea, ¿no? Poner en casillas y hacer las cosas de una manera metódica, ¿no? Entonces, esto lo que quiere decir es que ese propósito sagitariano de buscar, de ir más allá en el campo del sí mismo, pues lo va a hacer de una manera metódica. Y no solo metódica, sino que además ahí le metemos otra vez la casa. O sea, siempre vamos a meter planeta, signo y casa. Entonces, aquí el planeta es Júpiter, el signo es Virgo y la casa es el ámbito donde se va a manifestar esto de una manera preferente. Y aquí vemos que la casa 11 donde está este Júpiter, es la casa de los grupos, de las asociaciones, de lo colectivo. Y él, pues claro que es una persona que se dedicó su vida a armar ¿no? Un equipo de personas, todo un movimiento social y de pensamiento. Entonces, solo con esta relación ya ve uno Claudio Naranjo. O sea, ¿no? Cumplió, fue una persona que se realizó como persona, ¿no? Y él lo vamos a ver con más detalles porque encontré cosas fantásticas. Entonces, claro, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver aquí lo que se conoce en astrología como un stellium. Un stellium es una agrupación muy potente de planetas que tienen todos características diferentes. ¿Quiénes son estos actores? Pues primero tenemos a Júpiter, que yo digo que como planeta es el de la exploradora o el de la exploración, ¿sí? Es un planeta que también muchas veces lo llamo yo el ángel guardián, ¿sí? Está Neptuno, que es el planeta que tiene que ver con todo lo que es el inconsciente, ¿sí? Porque está relacionado con Piscis y la inspiración. Y está Marte, que es la acción, ¿no? El momento del cambio. Todo esto, ¿no? Ah, y además está este otro símbolo que se llama el nodo sur. El nodo sur nos habla de temas que se traen de vidas pasadas o del inconsciente. Entonces se ve que él trae bastantes temas para trabajar del inconsciente en torno al tema de lo social. ¿Qué es lo que va a ser particular a la hora de ver más adelante la historia de él? Que si él tiene aquí el nodo sur en la casa 11 que ya vimos, va a tener el nodo norte en la casa 5 que es la casa de los hijos. Entonces ya vamos a ver por qué es importante la casa de los hijos en la carta de Claudio Naranjo. ¿Qué más elementos tiene? Otro elemento muy interesante en la carta de Claudio Naranjo es este Urano, ¿no? Cada planeta va a hablarnos de un potencial distinto. ¿Cuál es el potencial de Urano? Pues el potencial de Urano tiene que ver con la rebeldía, con la alternativa, con hacer las cosas diferente, ¿no? Donde tengamos a Urano, nosotros ahí tenemos un potencial para hacer las cosas diferentes. Claudio Naranjo tiene un potencial para hacer las cosas diferente en la casa 6. ¿De qué trata la casa 6? Pues de la salud, ¿no? Trata de los hábitos y trata de todo lo que son las metodologías, ¿no? Por eso lo pinto como un personaje con una carretilla, porque es el que está trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué va a proponer él? Pues unas terapias alternativas, ¿no? O sea, si yo junto la palabra terapia por la casa 6 y la palabra alternativo por Urano, pues tengo terapias alternativas, ¿sí? Y pues Aries siempre va a ser el tema de la acción, ¿no? Va a ser inmediato. Entonces, aquí pues hay un potencial para actuar a través de terapias alternativas de una forma alternativa, ¿sí? O sea, va uno juntando ideas para poder encontrar cuál es la clave de la acción, ¿no? Entonces, para esta transformación, la clave es la rapidez.
¿sí? Hacer las cosas veloz. Entonces, ese es un potencial muy interesante. El otro tema que siempre es muy importante es la luna, ¿no? La luna hay que verla siempre en relación con el sol. Entonces, la luna de Claudio Naranjo, primero es una luna en el signo de Libra. El signo de Libra tiene como propósito el apreciar a los otros y el darse uno cuenta de que hay otros que también quieren cosas. Cuando uno tiene la luna en el signo de Libra, va a haber un deseo muy grande de que las otras personas lo tengan a uno en cuenta. ¿Qué pasa? Si nos damos cuenta del dodecanato en el que está esta luna, que es este cuadradito de adentro, vamos a ver que está en el color azul claro. El azul claro va a representar Acuario. ¿Sí? Y Acuario, pues es el signo de lo actual, es el signo de lo innovador, ¿no? Entonces, esta luna es una luna que no solo necesita fijarse en los otros, sino necesita fijarse en las diferencias entre los otros, ¿no? Se juntan el tema de Acuario con el de Libra y se le da el campo en el que eso actúa. Entonces va a haber una necesidad de que haya un aprecio diferente por parte de las otras personas, tanto en el campo social como en el campo espiritual, porque está en la mitad entre la casa 11 y la casa 12. ¿Si vieron cómo se hizo la unión de ideas? Es pura gramática y a cada planeta yo lo que hago es darle una sola palabra para que me dé una oración coherente. Y después ese es el que se conoce como el titular. Primero hay que ver cuál es el titular y luego ya desarrolla uno el titular, ¿no? Con más libertad. Pero llegar a buenos titulares es fundamental para leer una carta astral, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más elementos hay en la carta? Por un lado, veamos este Saturno. Este Saturno es un Saturno que está ya en el signo de Acuario, es decir, decimos que Saturno, yo lo llamo el planeta directriz, es el planeta que pone las reglas, las normas. Esas normas, ¿qué tipo de normas son? Pues acuarianas, ¿no? Son diferentes, son algo de otro mundo. Y además de esto está en la casa 3 que es el área de las comunicaciones, de los cursos, escribir libros, ¿no? Entonces, él va a ser un maestro para escribir libros de una manera diferente. Entonces, ese es su Saturno. Entonces, vean cómo todas las cosas poco a poco van uniéndose para dar, ¿no? Esa persona. No quiere decir que todas las personas que tengan el Sol en Sagitario en la uno van a ser como Claudio Naranjo. No, ¿no? Necesitan tener toda esta combinación, ¿no? Es una clave como esas claves de caja fuerte que si no da un pin, no da, no le da la misma persona. Eso puede estar uno seguro. ¿No? Entonces, todos estos son más bien como indicaciones para uno saber cómo aprovechar su Sagitario, cómo aprovechar su Escorpio, cómo aprovechar su Libra, cómo aprovechar su Virgo, ¿no? Porque él nos mostró una forma muy interesante de vivir cada uno de estos temas, ¿no? Cada una de estas formas de vivir. Nos quedan dos para ver la carta completa, ¿no? Entonces está Plutón. Plutón es el planeta que tiene que ver con la esencia, ¿no? Se lo adjudica al signo de Escorpio, que es el que busca en la profundidad. Él tiene ese Plutón en el signo de Cáncer. El signo de Cáncer tiene que ver con la familia, tiene que ver con el mundo interior. Y la casa 9 tiene que ver con el sentido de vida. ¿No? Todo lo que sea viaje, religión, sentido, ¿sí? Entonces, unimos los elementos. Entonces, acá hay un potencial para llegar a la esencia o a las raíces del sentido, ¿sí? Puede ser, no puede ser mil frases. No quiere decir que esa sea la frase que haya que leer, sino que es una forma de relacionar palabras, ¿no? Y uno las puede, ahí es donde se convierte en un arte la astrología. Porque, claro, uno puede hacer la lectura plana y decir esto significa,
¿no? Una cosa que poca gente entiende. O puede uno empezar ya a relacionar todas las experiencias que ha tenido en la vida y conectarlas a través de estos símbolos que terminan siendo como un instrumento musical, que uno va interpretando, ¿no? Va tocando uno cada cuerda. Entonces, este Plutón, ¿no? Es un planeta que le da un poder para guiar ese campo interior de una manera fenomenal, ¿sí? Además que, claro, yo siempre miro los colores, entonces si yo veo que este Plutón es morado y que él tiene el ascendente en morado, que es la tarea de la vida, ¿no? Es el principio, pues también podemos decir que la tarea de la vida de él era escenificar este poder interno, este poder maternal que da sentido de vida. ¿Sí? Bien, preguntas hasta ahí. Ahí leímos toda una carta. Posible que les vea fácil, sí. Ya todos entienden. Ya saben leer cartas astrales, ¿no? Ni una duda. ¿Qué sienten cuando ven esta explicación? ¿Complejo, no complejo? ¿Entienden algo? ¿Ven la forma de representarlo de una manera gráfica? Se me hace un poquito complicado porque, este, bueno, tú lo representas así como que ya le pones ahí los sectores, ¿no? Como que esto es de la familia, esto es de las relaciones, esto es del trabajo, esto. Y eso es lo que, pues, habría que trabajar. Bueno, yo tendría que trabajarlo para poder comprender más la carta astral. Claro, claro, sí, de todas maneras hoy la astrología hay que estudiarla como se estudia un idioma, ¿no? Nadie aprende un idioma en 3 semanas. O sea, ¿no? O sea, por lo menos un año para aprender un idioma. Exactamente el mismo esfuerzo es para la astrología, porque hay que hacer listados de vocabulario, saber cómo se clasifica, cómo se dice todo, ¿no? Tiene que empezar uno como un niño, ¿no? ¿Y esto cómo se dice? ¿Y esto cómo se dice? ¿No? Y entonces uno señala la mesa, ¿y esto qué es? ¿No? Entonces uno dice, ah, la mesa tiene de Capricornio, tiene de tal. No, una fruta, ah, la fruta tiene de Tauro, ah, ¿no? Y empieza uno a señalar todo el mundo y poco a poco uno va aprendiendo que, ¿no? Las frutas son de Tauro, que, ¿no? Los deportistas son de Marte, que los... Y eso pues es práctica, ¿no? Entonces, claro, uno lo empieza a leer ya muy rápido y esa es la idea, ¿no? Poder llegar a leer muchas cosas al mismo tiempo. Por eso es importante uno aprender este sistema de palabras, porque cuando uno solo con 3 palabras puede hablar de una posición, fácilmente puede poner otras 3 palabras para comparar, ¿no? Otra posición. Entonces se vuelve muy dinámico, ¿no? Entonces, por eso esta técnica de poner titulares, de encontrar el titular, ¿no? Decir, de esto se trata esta carta. Ujú. Sí, desde saber cómo se representa cada signo, ¿no? Porque Claro, yo claro, identifico muchos, pero otros me confundo, digo, ay, ¿este qué será Virgo o claro. será Capricornio? No sé, ¿verdad? Claro. Y después vienen los planetas, ¿no? Y viene cada número tiene su significado. Cada raya, cada elemento tiene un significado. Por eso, pues, la invitación es a que lo estudien, ¿no? Y que vean el potencial para uno poder describir a una persona, ¿sí? Ver cuáles son sus potenciales, cuáles son sus posibles, ¿no? Desafíos de una manera muy rápida. Claro, hay que saber como que mira una radiografía, uno ve a esos médicos que
miran las radiografías y dicen, ay, claramente está roto. Y uno claramente esa maraña de, Sí. ¿no? De cosas Ah, que uno dice, no, pues, sí. ¿dónde ve que es que vea lo que está fisurado? Uy, fisurado, ¿no? Entonces, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Uno dice, ah, claramente esta es una persona alegre. ¿Dónde ve eso? ¿No? ¿Cómo se puede ver? ¿Dónde vio la sonrisa? ¿Dónde veo la sonrisa, no? Pero ya con la práctica uno se vuelve tan amigo y tan familiar con la carta que ve a la carta reírse o ve a la carta sufrir, ve a la carta, ¿no? Decir, pedir cosas. ¿No? Y sobre todo eso se activa cuando uno habla con la persona, porque en el momento en el que uno hace el contacto con la persona, surge una historia. Es como en la cuántica, ¿no? En el momento en que se observa la onda, se materializa, ¿no? Se rompe la onda, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Porque si se queda solamente en la mirada de la carta, yo solo mirando la carta, no puedo ver si una persona es feliz o es triste. Esta misma carta que vimos ahorita de Claudio Naranjo, podría ser una persona la carta de una persona que ha sufrido tremendamente y que todo le ha salido mal. ¿No? Entonces, si yo quiero, puedo leer la carta en negativo, ya la leímos en positivo. Entonces, una persona que tiene el sol en Sagitario puede ser una persona que se pasa de idealista, que se cree es medio superhombre, ¿no? Porque está en la casa uno. Tiene una luna en Libra, entonces todo lo que hace lo hace por lo que los otros le estén mostrando. Tiene Venus en la casa 12, entonces va a tener gustos por sustancias no tan católicas, ¿no? Entonces puede llegar con el ascendente Escorpio y si este Plutón hace que la vida o el sentido de la vida de esta persona llegue a tener experiencias demasiado dramáticas, pues esto puede resultar en una explosión autodestructiva tremenda. O sea, no, o sea, ¿cuál es la diferencia? Pues que uno es Claudio Naranjo y el otro fue alguien que nació y no supo para qué vino. Y es la misma carta, la carta no lo determina a que tenga o sea, esta carta no es, o sea, esta carta se ha podido vivir de una manera muy trágica. Inclusive a él se le murió un hijo. Y ya lo vamos a ver cómo aparece matemático en la carta. Sergio, Dime. ¿cómo están? ¿Cómo está Sergio? ¿Cómo están todos? Bueno, yo tengo un poquito más de idea de astrología y digamos que toda la lectura que ha hecho Sergio con palabras puntuales me ha parecido súper interesante porque em, digamos que mirando la figura de la derecha mía, em, sí, ha dado unos visos sobre la personalidad de este personaje. Yo no lo conozco, no sé quién es, pero ha dado unos visos del personaje que para mí han sido muy interesantes. Entonces me ha parecido bien interesante. Y además que cuando yo miro las cartas, las miro hasta los decanatos. Aquí veo que usted va hasta los dodecanatos, entonces eso me ha parecido todavía más interesante. Entonces sí ha estado. O sea, para mí ha sido bien enriquecedor comparar la carta habitual que uno revisa, que es la de la izquierda, con la propuesta suya, que es la de la derecha. Me ha parecido bien interesante. Le quería preguntar una cosa. Cuando hablamos la primera vez, Sergio me decía, yo en una consulta me puedo demorar toda la consulta hablando solo del sol y la luna. Sí, Entonces quería mirar un poquito ese punto porque me llamó mucho la atención cuando hablé con usted. sí. Esa. Claro, mira que la clave para uno poder interpretar sol y luna es ver el sol como ese propósito y ese talento y la luna como una necesidad insatisfecha y una necesidad de afecto, ¿sí? Entonces todos tenemos necesidad que nos quieran. O sea, no existe una persona que no, o sea, es raro ver una persona que no quiere que la quieran, ¿no? Eso es algo que viene implantado en nosotros, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esa necesidad nos condiciona,
porque como necesitamos eso y me gusta y es que a mí, ¿no? Y pues pasa mucho con las adicciones, la persona que dice, me gusta fumar, me gusta, pues que me gusta, ¿sí? O sea, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, eso es parte de lo que hace la luna. La luna además encapsula el signo en el que está y empieza a tratar de convencer, o yo me imagino como que empieza a confabular con todos los otros planetas para que no le hagan caso a sus signos, sino que solo le hagan caso al signo Libra. Y en este caso el signo Libra va a ser los otros. Entonces la luna va a decir, si no tienes en cuenta a los otros, no te dejo hacer nada. Claro, cuando el propósito de él es encontrar el sentido de sí mismo, esto se vuelve un obstáculo tremendo. ¿Sí ves? Porque pues diría uno, pues, ay, qué bueno, ¿no? Tiene un chip que le hace que le interesen las otras personas, eso que puede tener de malo. Pero es que lo malo está es en el exceso, en que uno condiciona todas las demás cosas a que haya esa apreciación. Ahí es donde uno ya, ¿no? Empieza a necesitar la ayuda del sol para encontrar el camino, ¿sí? Entonces, además de ver uno el signo zodiacal, también ve uno la casa. En este caso, ¿no? Cada una de las casas son ámbitos de vida. Entonces, la 11 es el ámbito colectivo, ¿no? Y delegado, y la casa 12 el campo de lo espiritual. Y él tiene la luna ahí. Entonces, eso ya le da a la frase que yo estoy haciendo un calificativo. Entonces, digo que es una necesidad de que las otras personas lo tengan en cuenta desde el punto de vista social y espiritual. Entonces, ahí con esas dos palabras ya le damos otro nivel, porque no está en cualquier lado de la carta, está aquí. ¿Sí? Y además está en este dodecanato de Acuario, ¿no? Que es mucho más bonito que los decanatos, porque los decanatos son tres. En cambio, estos son 12. Entonces ya tengo toda la paleta otra vez para cada signo zodiacal. ¿Sí? Entonces, esta luna tiene este color acuariano que es el de lo alternativo, ¿no? Yo sé que pues, estoy hablando cosas que muchos no podrán entender fácil, pero vean que aquí los colores lo facilitan bastante, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el azul claro, aquí tiene que ver con lo colectivo, con pararse en la cabeza o con lo extraño, ¿sí? Entonces, esta luna va a necesitar que haya cosas alternativas, extrañas, diferentes, ¿no? Como parte de su mecanismo de afecto. Es decir, esta luna dice, si no es diferente, no me interesa. Si no es diferente, no le va a meter ni 5 de energía. Entonces, son dos condicionantes. Si no le gusta a la gente y si no es diferente, en el campo social y espiritual no juego. Claro, ahí se necesita toda una vida para que ese impedimento se vuelva en una luz, ¿no? Esta luna se solarizó, es decir, se volvió en uno de sus mayores talentos. El talento de entender a los otros tanto a nivel social como a nivel espiritual. Entonces no quiere decir que sea un karma y que eso es lo que nunca se va a poder arreglar, no. ¿Sí? Todo se puede arreglar y con el trabajo, claro, ya vamos a ver en la vida que eso tiene su precio, ¿no? Esto no se llega aquí así con los ojos cerrados y en coche. Gracias, Sergio, muy interesante. ¿Sí? Bueno, entonces quiero pasar a la parte que se conoce en astrología como la de los tránsitos. Los tránsitos es prender en la carta los planetas donde están en este momento o en cualquier momento. Entonces, aquí en este gráfico, si ustedes se fijan, aparecen los planetas que ya vimos ahorita y afuera otra fila de planetas que son los planetas que van ligados veámoslo acá, a un reloj de tiempo. Este reloj de tiempo es bien interesante porque le permite a uno poner la hora, hoy,
ahorita dónde estamos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos empezando Virgo, tenemos a Mercurio y al Sol al lado del nodo sur, sí, hay tráfico ahorita. Y vamos a ver, dependiendo de diferentes acontecimientos, dónde estaban los planetas para ver si se prende o no se prende un interruptor que nos diga, ah, vea, qué curioso, qué casualidad, ¿no? En el momento que pasó esto, estaba esta alineación en la carta de él. Entonces, aquí hice yo un resumen de varias fechas que él mismo pone en su autobiografía que él considera importantes. Entonces, empecemos a ver primero. Entonces, ya vimos lo del Venus en Libra, Sagitario, ¿no? El que empieza estudiando música, pero después se pasa para la medicina, pero después la medicina no le gusta tanto. Y en 1960 empieza a estudiar ya la psiquiatría, ¿no? Claro, los años 60. ¿Qué estaba pasando en los años 60? Entonces, lo bueno de esto, que es muy interesante para uno estudiar, es que uno pone acá 1960 y vamos a ver qué estaba pasando en ese momento. Entonces, en 1960, vean que este planeta Plutón estaba pasando por encima de todos estos planetas que tiene Claudio Naranjo, ¿sí? ¿Qué pasa en astrología cuando pasa eso? Pues que son épocas de muchísima transformación. Plutón en astrología es un planeta importante porque es un planeta demoledor, ¿sí? Es un planeta que, como tiene que ver con la esencia, tiene que ver con lo más profundo y por eso le tenemos mucho miedo, ¿no? Es muy difícil no tenerle miedo a esta transformación tan radical. Todos tenemos esa transformación en algún lugar en nuestra carta, pero vean que Claudio Naranjo tuvo que esperar hasta los 27 años para que este Plutón que estaba aquí llegara a tocar su estelum, es decir, todos estos planetas. ¿Y cuántos iba a durar ahí? Entonces pongamos esto en años. Entonces, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año, séptimo año y ya está tocando este de acá. 7 años de transformación profunda, ¿no? Todo al principio de los años 60. Entonces dice, después de doctorarme, fui contratado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile para formar parte del personal del Centro de Estudios de Antropología Médica, CEAM, fundado por Franz Hoffmann en 1960, que estaba dedicado al estudio y reparación del efecto deshumanizante de los estudios de medicina. Al mismo tiempo, hice mi internado en psiquiatría en la Clínica Psiquiátrica Universitaria bajo la dirección de Ignacio Mate Blanco y me sometí a un análisis didáctico en el Instituto Chileno para el Psicoanálisis, ¿no? Entonces, con todo esto que empieza a pasar después del 1900 hasta 1967, vean que son más o menos esos mismos años, ¿sí? Cuando Plutón toca a Júpiter, ¿sí? Que es este momento de acá. En ese momento, poco después, dice, viajé brevemente a los Estados Unidos para asistir a dos congresos novedosos en la Universidad de California. La primera conferencia sobre el LSD en 1967, ¿no? Entonces, este Plutón también le da este impulso para empezar a investigar a fondo todos estos temas alternativos, pero también bastante tabús, ¿no? Y pues él dio una conferencia en el 67, ¿no? Después de haber pasado Plutón por todo esto y de haber tenido con toda seguridad una cantidad de experiencias, ¿no? Con psicodélicos, pues dio una conferencia sobre ah, otra forma, ¿no? Que es la ibogaína, que también es fuertísima, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí puede uno decir, fue un momento
difícil, pero realmente el momento clave para Claudio Naranjo es en 1970. Pongamos aquí la fecha 1970. Y eso fue alrededor de marzo, entonces pongamos acá en meses, más o menos en marzo. Marzo. Vean aquí esta coincidencia. Están los nodos en su posición original, es decir, más o menos a los 37, 38 años, estos dos elementos quedan alineados. Esto es importante porque este punto que está aquí es el que corresponde, pongámoslo acá, la casa 5 es la casa de los hijos, ¿sí? Y en 1970 se le muere un hijo. ¿Y por qué se le muere un hijo y no muere él? Porque estamos viendo que Marte, que es el planeta de los accidentes, está al lado de este mismo nodo sur, que es el que pues es tan importante en la carta de Claudio Naranjo, ¿no? Entonces, aquí, bueno, habría que saber las fechas exactas, ¿no? Aquí yo no tengo, pues tengo las fechas por años que él dio. Entonces ya si uno tuviera acceso a fechas más precisas, pues podría hacer el análisis más exacto, ¿no? Pero pues lo interesante es que ahí es donde él dice que le cambia la vida completamente, ¿no? Entonces, él dice, la muerte en un accidente de mi único hijo la víspera de la Pascua de 1970 pareció ponerle un punto final a una etapa de mi vida y la siguiente etapa comenzó con una peregrinación bajo la dirección de un maestro espiritual llamado Oscar Ichazo, que incluyó un periodo de aislamiento en el desierto cerca a Arica, al norte de Chile, con el que comenzó para mí el acceso a la vida contemplativa y el sentirme guiado desde dentro. ¿Sí? Entonces vean que el mismo evento que ¿no? que se lleva al hijo es el que es fundamental para que él comprenda cuál es el propósito de su vida y cómo, ¿no? Cuál es su punto de partida. Entonces, este punto de partida le permite a él, ¿no? De una manera muy clara, empezar todo este proceso social de sanación grupal y espiritual como tema profesional. ¿Sí? Entonces, después veamos 1967. Entonces ponemos acá 1007. Entonces en 1967, ¿qué? 76, perdón. 76, 1076. En 1976 dice, ahí ya empieza él a prosperar una cantidad. Luego comencé a ofrecer talleres en Europa, refinando de esta manera aspectos del mosaico de actividades en el programa SAT, la terapia Gestalt y su supervisión, las aplicaciones del eneagrama a la personalidad, la meditación interpersonal, la música como un recurso terapéutico y como extensión de la meditación, procesos de comunicación y autoconocimiento en pequeños grupos y hasta volví a juntar las partes en un todo otra vez. Entonces, de ahí en adelante, pues se empieza a expandir el tema del eneagrama y el tema de todas estas técnicas. Y aquí viene otro momento que me parece bien interesante, que es 1997. Dice, más o menos por aquel entonces, además, el rabino Yolis me invistió con la dignidad de un rabino a pesar de mi conocimiento solo rudimentario del hebreo. Y poco después, mi maestro desde los años 70, Tartan Tulku
Rinpoché me informó que había llegado a la etapa de fruición de mi desarrollo espiritual y me hizo entrega del manto blanco de un Nakopo o yogi, ¿no? Entonces, en este momento, en el 97 él se está ya ha llegado como a una cima espiritual. Y vean que qué curioso que es al tiempo que Plutón, ese mismo Plutón que es tan transformador, está encima esta vez del Sol, ¿sí? Entonces, como que se necesitó que Plutón se moviera desde aquí, que fue donde estaba cuando nació, hasta que llegara hasta su Sol para completar esta iluminación. Entonces, este pues es un ejemplo de la persona que lo logra, ¿no? Hay miles de personas que en ese camino encuentran mil cosas diferentes y no llegan a ser pues tan leoninos, ¿no? Como Claudio Naranjo, tan visibles, ¿no? Pero las personas que se conocen a sí mismas le sacan provecho a su carta, ¿sí? Y viven cosas, ¿no? O sea, va uno a mirar la vida de las personas y han utilizado todo. Entonces puede que Claudio Naranjo no le gustara la astrología. Bueno, no sé cuál era la posición de Claudio Naranjo con la astrología, pero con toda seguridad que pues él prefería su enagrama como método terapéutico, ¿no? Preguntas. Ah, bueno, y entonces ya que vamos a terminar, veamos las dos últimas entradas. Luego viene, pongamos acá el 2014. 2014. Entonces dice, en septiembre de 2014 se me invitó a abrir la primera conferencia internacional sobre la ayahuasca, bebida chamánica sudamericana cuyos efectos fui el primero en investigar y aplicar a la psicoterapia. Y como resultado de ello, una editorial italiana se ha interesado en publicar mi libro El viaje sanador, en que describo mis exploraciones terapéuticas de los años 60 con otras sustancias psicoactivas. Ello a su vez ha estimulado la invitación a dar otras conferencias y entrevistas sobre este tema que he postergado durante decenios en vista de mi talento, de mi intento de ser escuchado por los educadores, pero que bien puede ser oportuno que retome, ya que se ha debilitado la actitud represiva de la política respecto a las drogas y nuestro mundo enfermo necesita abrir un canal para la expresión del potencial terapéutico de algunas sustancias. ¿Eh? Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento? Entonces, prendamos acá otro planeta que se llama Quirón. Entonces, vean que qué curioso que Quirón se lo conoce como el sanador herido. Quirón es ese planeta que decimos que es el planeta de la resiliencia. O sea que el planeta de la resiliencia está llegando al mismo punto que representaba al hijo, y que obviamente va a representar la muerte del hijo. Entonces, Quirón va a ser esa sanación de ese momento, ¿no? A través del perdón, porque Piscis tiene que ver con el perdón, ¿sí? Entonces, Quirón también se lo conoce como el chamán, ¿no? Si hay algún personaje en la carta astral que yo pudiera decir que es un chamán, ese es Quirón, ¿no? Entonces, aquí llega Quirón, el chamanismo, a su eje nodal, que es el eje principal de la carta de él. Y finalmente, veamos la muerte de él. Entonces, él muere el 12 de julio del 2019, ¿sí? Tan, tan, no sabemos la hora. Parece que era por la noche, decían. Sí, veámoslo por ahí. Entonces, bueno, prendamos acá todos los planetas. Vamos todos los planetas para ver qué estaba pasando el día en el que él muere. Primero que todo, él muere tranquilo, él muere de viejo, muere, ¿no? De una manera, yo diría que ideal.
¿Qué tenía ese momento? Ese momento, primero vean que estaban el eje de los nodos, que son estos dos símbolos. En ese eje estaba Saturno y Plutón cuando él nació con Plutón acá. O sea, quiere decir que él muere después de que Plutón ha dado 180 grados exactamente y ha llegado acá, ¿sí? Al otro lado. Entonces, vean lo importante que fue Plutón, ¿no? Cada vez que Plutón toca este stellium, pasa algo. Después, cuando toca la Luna, pasa algo. Después, cuando toca el Sol, pasa algo. Y cuando llega aquí al otro lado de su Plutón, muere. Entonces, vean que Plutón es un planeta importante, ¿sí? Que marca momentos de cambio radical. ¿Qué más elementos había? Pues casualmente también el Sol estaba iluminando este portal, porque podemos decir que Plutón abre un portal al más allá y los nodos también, pero haberse esperado a que el Sol y Venus estén en el portal quiere decir que la luz y la satisfacción estaban en el portal. Un portal en la casa 9 que es la del sentido. Entonces, si yo puedo ver, no, pues digo, esta persona trascendió de una manera envidiable, ¿no? Entonces, toda una vida, ¿no? De haber seguido su guión y haberlo descubierto de una manera fenomenal. Preguntas, inquietudes. Hola Oscar, ¿cómo estás? Héctor, Raquel. Preguntas. Sergio, buenas noches. Hola Héctor, qué rico verte. Muchas gracias. Muy interesante el análisis. Esta sesión me ha gustado bastante. Sin embargo, pues aquí queda uno como con la idea de que el hijo, cuando usted habla del hijo y la muerte del hijo en el nodo norte, pues es como siempre se hace alusión a lo que debe buscar, ¿sí? Ajá. En el nodo sur es lo que debe dejar y en el nodo norte lo que debe buscar. Y justamente ahí habla usted de la pérdida del hijo, queda uno como inquieto con el tema, ¿no? Pero bueno, usted es el maestro. Claro, es que ahí es donde ve uno que lo que es bueno para el universo no necesariamente es lo que a uno más le conviene o cree que le conviene, ¿no? Entonces, pues el universo dice, a este lo que le conviene es que tenga esta experiencia, ¿no? Y sí, le convino, ¿no? Finalmente, si uno va a ver, pues le sacó un jugo impresionante, Pues sí, sí, ¿no? Y sí, así nos pasa también pues con todas las crisis, ¿no? claro, O sí. sea, todas las crisis las lamentamos, ¿no? Lloramos y es dificilísimo, pero finalmente, ¿no? Es algo que siembra una semilla para el futuro, ¿no? En momentos ahora como toda esta tragedia que ha pasado ahora, ¿no? Tantas personas afectadas, pues claro, es muy difícil uno decir, ah, sí, esto va a ser para mejor, pero si vemos la estructura del momento, yo sí creo que esto va a generar una resiliencia en el colombiano, una capacidad de ayudarnos, de colaborar, de decir, vamos a arreglar, vamos a reparar, a reconstruir, podemos hacerlo y va a quedar mejor que antes, ¿no? Esa posición, ¿no? Mejor que antes es la del momento, ¿no? Ahorita si nosotros ponemos acá, ¿no? Pongamos el ahora en la carta. Entonces, por ejemplo, uno aquí pone ahora. Ahorita, ¿no? ¿Qué está pasando? El mismo Júpiter, que es el planeta que expande todo, ahorita en este momento está en el medio cielo de esta carta, pero también ahorita Júpiter está en su posición más luminosa, ¿sí? Por lo que está en el signo del Sol. Y Virgo, y el Sol acaba de entrar en Virgo.
¿no? Con este Mercurio. Entonces, este es un momento muy bueno para empezar a hacer el trabajo que corresponde después de haber encontrado, ¿no? Este momento de inicio, ¿no? Porque es un momento en donde se exige que uno muestre quién es, ¿sí? Porque eso es el tema de Leo. ¿Quién soy yo? ¿No? Entonces, ¿quién soy yo en este momento? Es lo que este planeta viene a revelar. Entonces, bueno, pues ahorita a las 8 hay una meditación para que nos sintonicemos con todo este momento. Entonces, no sé, si tienen más preguntas, inquietudes sobre Claudio Naranjo, Oye, Sergio, dime. una pregunta que, bueno, no sé, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero pues tengo esa duda. O sea, por ejemplo, ahí que donde precisamente recae ahí en esa configuración de planetas, la muerte del hijo de Claudio. Entonces, a lo mejor si sacamos la carta del hijo, al hijo también ahí va a venir como que se le va a representar ese Claro, suceso. Es claro. decir, nosotros a partir de una carta también podríamos saber más o menos el deceso o No, cuándo podría ser el deceso de una persona. ahí sí ya no, porque yo no puedo ¿Ok? saber que esto va a querer decir el deceso del hijo. Porque puede ser, Ok. o sea, el universo se puede inventar mil maneras diferentes de decirle, te voy a poner esta tarea. Pero él sí no tiene límites, ¿no? En posibilidades. Entonces, llegar a Claro. saber con anticipación que esto significa muerte, muy complicado, ¿sí? Lo que sí se puede hacer es después ver por qué se murió. Entonces, sí Ok. puedo saber que él se murió para darle el propósito del alma a él. Clarísimo. Como ver el objetivo, porque Sí, pues ¿por fue qué se un murió? suceso que Exacto. lo cambió Exacto. completamente. Que si no, uno diría, pues una tragedia, ¿no? Una piedra, pues, algo terrible en la vida de la persona. Y aquí uno dice que tiene un sentido, aquí ve uno que tenía un sentido. Para eso sirve, ¿no? No, no para prever la muerte, pero sí para ver cómo murió, ¿no? Aquí esa carta de la muerte es increíble, venga y la volvemos a poner. El que los nodos se junten nos pasa a todos cada 18 años. Sí, eso no es extraño. Lo que es extraño es que empieza a haber coincidencias, ¿no? Con esto, estoy aquí, hay algo, no, pero aquí hay algo raro. Ah, escuché algo que no era. Eso, 2019, en marzo. Es por acá. Ah, creo que había hecho. Vean que, no, es que estoy aquí haciendo una mezcla Sí, es porque ese es de el día de cosas la que no muerte, es esa es normal. la muerte Ese de es él. 12/3 del 1970. 70. Esta sí es. Esta sí es. Y es que aquí hay otro tema que es bien interesante para los que saben un poquito más de astrología, y es que cada espacio tiene un significado. Entonces, la casa 8 es la casa del significado de la muerte, ¿sí? Entonces, aunque no tenga ningún planeta, sí tiene una línea. Esta línea se llama la cúspide y esta línea apunta a Géminis. Y el planeta que es del mismo color de Géminis es este Mercurio que está aquí, ¿sí? Entonces se dice que el regente de la muerte estaba en conjunción con el nodo. Sí, es el regente de la muerte estaba también alineado con este clic que hacían los nodos. Entonces dice uno, oh, además el regente de la muerte está involucrado. Entonces dice que casualidad, ¿sí? Entonces, pero no voy a poder saber si esto significa muerte de entrada, ¿no? Ya después digo, ah, pues claro,
estaba pintado, pero antes no, no, antes es imposible decir que no, va a pasar eso. Pero lo que me gusta es ese tema del sentido, ¿no? Poder decir uno, ah, vea qué bonito, murió con Venus en lo alto, murió con, no sé, todo esto tiene que ver con la forma como uno trasciende, ¿no? Y seguramente también como si uno cree en la reencarnación, pues como, con qué impulso, ¿no? Viene a la siguiente. Y tiene Marte y Saturno en la casa 6 también como en conjunción, ¿no? Hay una... Ese es el día de que muere el hijo. ah, Entonces sí, pues esto también es, si era de accidente, ¿no? Y Marte es el planeta de los accidentes. Y pues Marte está con Saturno, que también, Saturno también se tiene mucho que ver con la muerte. es un coctelito no Entonces, muy ¿no? agradable. Nunca es una sola cosa, no es que cuando yo vea, uy, tengo esto en mi carta, me va a morir, no. O se me va a morir el hijo, no. O sea, no es tan sencillo. Es mejor para entender que para predecir. Sí, definitivamente. Sergio, tengo tiempo de decir una cosita. Dime, claro, Es que vuelve a poner a los tránsitos de ahora. ahora. Eso. Es que con lo que dijiste de Colombia me pareció hermosísimo y yo te he escuchado cuando has leído la Carta de Colombia, la importancia de cáncer. Y tener a cáncer en este momento con tránsito, Marte en tránsito en cáncer, leí algo que me impresionó o me emocionó muchísimo. Cáncer, Marte en cáncer impulsa, es un impulso a mover o a movilizar el, el amor o la necesidad de cuidar o de proteger a alguien. Ujú, Y en este momento es algo que estamos viendo con mucha intensidad, lo que dijiste ahora en Colombia. ujú. A ver cómo podemos ayudar, cómo podemos eh, disminuir un poquito el dolor o amortiguar el trauma, en fin. Ese Marte en cáncer nos está moviendo una fibra muy profunda a los colombianos. Sí, es cierto. Bueno, ¿qué más preguntas sobre astrología tienen sobre todo con la carta de Claudio? ¿Qué más quieren que miremos? ¿Qué saben de Claudio Naranjo? ¿Cómo se sienten al ver este tipo de lecturas? Sergio, una pregunta. A ver, ¿Qué quiere decir que haya muerto en la casa 3? no que haya muerto en la casa 3, no O dije. bueno, que cuando murió estaba por ahí, por esa casa. No, es cuando él murió. Cuando él murió, sí, cuando él murió. Espérate, la ponemos para no decir aquí logros. Entonces, es 20, 19 en el ¿Ya cero está listo? siete y el Bueno, 12. voy, gracias. 12. Él, mira que él estaba, si vamos a decir dónde estaba, él estaba en la casa 9, ¿sí? No en la casa 3. Y la casa 9 es la casa de la filosofía, la religión y el sentido. Es decir, que él murió alcanzando su objetivo, su propósito, podríamos decir. ¿Sí? Y lo Realizó su hizo, misión. su misión, y lo hizo al lado de Venus, es decir, lo hizo con estilo. O sea, ¿no? Esto sí es lo que llaman un hombre ejemplar, ¿sí? Como que estaba nominado al Premio Nobel de la Paz. Lo que estaba en la casa 3 era toda esta, ¿no? Que en astrología dice uno una joyita, porque Saturno cuando está con Plutón y además con el nodo sur y en Capricornio, esto no siempre es suave, pero pues claro, es que o sea, para que una persona mire que tenía 86 años, entonces se necesitaron 86 años para que Plutón se enfrentara a sí mismo
el día en el que el sol estaba ahí mismo. O sea, el sol es el mismo. Él mismo como que escogió desencarnar en ese momento de una manera venusina, tranquila, amorosa. Si eso no es vivir bien una carta, pues no, sin saber astrología, porque no, finalmente yo estoy seguro que todo esto él no lo veía, él lo veía con el eneagrama de otras maneras. Y entonces, es por eso a mí me enamora la astrología. Preguntas, preguntas, Gracias, Sergio. escuchen. El día que murió tenía la luna exactamente encima de su sol. Es que eso es mucha puntería. La luna se mueve a una velocidad increíble. O sea, para uno ajustarle a morirse ahí y ser la luna la conductora del signo de Cáncer donde está el sol. Si esto no es alcanzar uno la meta, yo no sé qué más en astrología puede decirle a uno, esta persona en ese momento alcanza la meta. Qué carta tan interesante. Claro, Y así podríamos, por ejemplo, estudiar muchas cartas de personas como, pues, célebres, ¿no? claro, Para saber claro, y para irlas estudiando, ¿no? claro, para preguntarles y cómo hicieron, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo hicieron para lograr todo eso? ¿No? Partiendo de unos planetas y unas cosas que uno a veces los vive como desafíos y finalmente se ve que todos tienen un tesoro. En el, aquí tengo. Es como un resumen que yo hice el enneagrama, pero ya mezclado con astrología. Pero este se los muestro después más Ah, adelante en el sí. curso, ¿no? Entonces, yo encontré que es lo mismo. O sea, si uno habla de enneagrama o habla de la astrología, está hablando exactamente de los mismos conceptos. Entonces, esto lo vamos a ver en el curso. Alguna vez escuché que él dijo que era eneatipo 2. Sí, yo había escuchado que él decía que 5, pero pues ni idea. Bueno, igual tenía ahí el complemento. Sí, ni idea. Bueno, sí, quién sabe. Sí, hoy miré la carta de Claudio. Tenía la idea de hacer la lectura de la carta de Claudio por lo que vi que él había escrito su propia autobiografía. Y dije, uy, a partir de una autobiografía es perfecto hacer la lectura de una carta porque ya la persona es como tener la consulta con la persona y la persona le dice cuáles han sido los momentos importantes de su vida. Entonces, claro, ahí va uno a ver y es que es impresionante que los momentos que él describe, todos tienen que ver con Plutón, los nodos. Acá está Plutón a Júpiter, aquí está el retorno nodal, después Plutón a la Luna, Plutón al Sol, ¿no? Quirón al eje nodal y muere con ese Plutón. O sea, la Plutón en todas las fechas importantes que él escribe, o sea, él dice pongo la fecha porque son fechas importantes, todas están relacionadas o con los ejes nodales o con Plutón. Es increíble que si uno me oiga, es que, bueno, pues si no hay más comentarios, entonces yo creo que lo cerramos por ahí. Muchas gracias, Sergio, muy interesante. Muchas gracias a ustedes. Entonces nos vemos. Gracias, Sergio. Feliz noche. Nos Sergio, vemos. muchas gracias. Hasta Gracias. luego a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, feliz noche. Cada cambio
astrales. Mira el cielo, mírate a ti, cada estrella habla de ti. Conocer, comprender, transformar, crecer.